Bien, hermanos, el programa La Iglesia, el edificio divino, estamos siguiendo. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 5 de mayo de 1976. Mayo del 1976. Dice así el Papa: nosotros todavía estamos con el pensamiento, con el corazón dirigido a la gran fiesta que hemos celebrado, la Pascua. O sea, 1 de mayo, la audiencia es 1 de mayo. Por tanto, hace unos días que se celebró en abril, inicio de abril, mitad de abril, suele ser la fiesta de la Pascua, la pasión y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y continúa el Papa diciendo: nosotros vivimos espiritualmente, es decir, con toda el alma, con el recuerdo, con los propósitos cumplidos, con el modo de vivir, de pensar en nuestro después de Pascua. ¿Cómo vivimos el después de la Pascua? Dice el Papa, lo cual quiere decir el después de nuestro bautismo. Pascua, dice el Papa, Pascua y bautismo, nosotros lo hemos ya meditado. Para nosotros coincide. El bautismo nos hace vivir el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. Sabéis que la noche de Pascua, la vigilia pascual, que según San Agustín, perdón, que según San Agustín es la madre de todas las vigilias. Muchas vigilias tiene la Iglesia a lo largo del año: la vigilia de Pentecostés, la vigilia de Navidad, la noche de Navidad, la vigilia de la Inmaculada Concepción, etc. Hay vigilias durante el año que la Iglesia celebra, pero la madre de todas las vigilias, dice San Agustín, es la noche de Pascua, la vigilia pascual. De ahí nace el domingo, la Pascua de Cristo, la Eucaristía. Cada domingo nace de esa fuente inagotable que es la Pascua, la celebración de la muerte y resurrección del Señor. Entonces, en esa noche de Pascua, recordamos que tiene cuatro partes: la liturgia del fuego, el cirio pascual; la liturgia de la palabra, las 9 lecturas que hacemos. Luego viene, antes de la Eucaristía, que sería la cuarta, la tercera es la liturgia bautismal, porque la noche de Pascua es una noche fundamentalmente bautismal. En una noche así, San Ambrosio bautizó a San Agustín en Milán, en la iglesia de Milán, en una noche pascual, una fría, dice San Agustín, en una fría noche de Pascua, ¿no? Allí en el norte de Italia hace mucho frío todavía, en marzo, abril. Bien, pues entonces, perdón, la garganta no está bien. El bautismo, dice el Papa, nos hace vivir el misterio de la muerte y resurrección de Jesucristo. O sea que para Cristo este fue su bautismo: la pasión, muerte y resurrección. Sabéis que Juan Bautista, cuando lo bautizaba a Jesús, vio al Espíritu Santo bajar sobre él. Este es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Y luego, durante su vida pública, anunciando el reino de Dios, dijo a su discípulo, Jesús dijo: con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Claro, alguno podría decirle, pero maestro, te hemos visto cómo Juan Bautista te bautizó en el río Jordán, el bautismo no se repite. ¿Cómo dices que con un bautismo tengo que ser bautizado? Sí, porque bautismo
en griego, baptizein, el verbo baptizein, significa sumergirse. Entonces Cristo se sumergió en el río Jordán, bautizado por Juan Bautista, como un signo de lo que va a realizar su verdadero bautismo, que es Cristo se va a sumergir. Bautismo significa sumergirse. Cristo se va a sumergir en un abismo de sufrimiento, en su pasión y muerte, y resucitará. Jesús sale del agua en el río Jordán, se abre el cielo, se oye la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. El Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Todo esto es un signo de su verdadero bautismo, que es su muerte y resurrección. Entonces, en la noche de Pascua, el centro de la noche de Pascua es una noche fundamentalmente bautismal. Ahí se bautizan los niños, los adultos, la noche de Pascua. Está prohibido un sábado santo hacer bautizos. Eso se reserva para la solemne vigilia pascual. Entonces, San Pablo, Papa Pablo VI nos recuerda la cita de San Pablo, Romanos 6:3. Dice así: ¿o es que ignoráis que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos incorporados a su muerte? O sea, el bautismo nos incorpora a la muerte de Cristo, para participar también de su resurrección. Más adelante San Pablo dirá, también ustedes, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Tienes ganas, como Eva, Adán y Eva, tienes ganas de alargar la mano al fruto prohibido, cuidado, no la alargues. Es cierto que Dios no te va a cortar un brazo, porque Dios no es vengativo, Dios respeta tu libertad. Si quieres pecar, puedes hacerlo, Dios respeta tu libertad, pero luego las consecuencias de desobedecer a Dios, del pecado, son innumerables. En la muerte, ¿no? Si coméis del árbol, moriréis. Entonces, lo que hace el bautismo es que nos incorpora a la muerte de Cristo. Quiere alargar la mano ahí donde hay dinero, cogeré este dinero, después lo repondré. Pero, ¿y si te va mal la cosa? Cuidado, eso es robar. Cuidado, que recuerda tu bautismo. El bautismo nos ha incorporado a la muerte de Cristo. Un muerto no puede robar. Un muerto, un finadito, está ahí en el féretro, murió anoche, lo están velando. Ese finadito ha muerto, no puede irse a emborracharse. No puede insultar a nadie. ¿Por qué? Porque está muerto. El cristiano, dice San Pablo, considerados muertos. Venga, es San Viernes, entre comillas, vamos, mi pan, tú eres mi pana, vamos, que una borrachera. No. ¿Y por qué? Estoy muerto al pecado, no puedo. Tengo que vivir para Cristo, no puedo insultar a mi hijo. Tengo el poder como padre de corregir, de exhortar, de animarlo, de corregirlo, ayudarle, pero no puedo, no estoy vivo para derramar sobre él un torrente de insultos, de gritos, de golpes. No hemos sido alquilados para eso. Dios te alquiló porque los hijos son de Dios, no son tuyos. Entonces, Dios nos ha alquilado, digamos así, para ser imagen de Dios. Dios ve a uno que adultera, que roba, que mata, y Dios le sigue mandando la lluvia, le sigue mandando el sol. Ah, entonces ¿Dios es cómplice del pecado? No. Lo que pasa es que Dios es tan bueno, tan santo, que nos da siempre pruebas de amor para que, viendo el hombre, viendo el cristiano también, tanto amor de Dios, se arrepienta y se vuelva a Dios. Por eso Dios es así. Ser perfecto, como vuestro Padre Celestial es perfecto, que hace salir su sol sobre buenos
y malos. Hace llover sobre justos e injustos. Amad así, dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Amen así, como vuestro Padre Celestial, y seréis llamados hijos de vuestro Padre Celestial, porque todo hijo se parece a su padre. Tuve un niño de 5 años y conoce a su padre y dice, oye, ¿cómo se parece ese a su papá? A veces, ¿no? Pero normalmente un hijo se parece a su padre. Entonces los hijos de Dios se parecen, se asemejan a su Padre Dios. Entonces aman como ama Dios. Dios ama a justos e injustos. Y no es cómplice del pecado Dios. Lo que pasa es que Dios es tan santo, tan maravilloso, que no cesa de darnos pruebas de su amor, mandándonos la lluvia, el sol, mandándonos a su Hijo, que muere en la cruz por nosotros, mandándonos el Espíritu Santo. ¿Cuántas pruebas de su amor? ¿Cómo no glorificar a Dios? ¿Cómo no alabarlo, bendecirlo? Bien, continúa el Papa Giovanni Montini, llamaba el Papa Pablo VI, dice así. Mana de esta, viene de esta asimilación del bautismo con la muerte y resurrección de Cristo. El Papa hace un paralelismo entre la muerte y resurrección de Cristo con el bautismo del cristiano, que muere y resucita para Cristo. Entonces, y continúa el Papa diciendo, es decir, su obra redentora comunicada a cada uno de nosotros mediante el bautismo con un doble efecto. El bautismo, dice el Papa Pablo VI, tiene un doble efecto. Todos lo sabemos por el catecismo, ¿no? Primer efecto, a ver si te acuerdas, si me estás escuchando en este programa, ¿cuál es el primer efecto que hace el bautismo en nosotros? Pues el primero es que somos hechos cristianos, es decir, partícipes de la misma vida de Cristo. Somos ungidos. Cristo significa ungido. Cristo es una palabra griega. En español significa ungido. En hebreo se dice Mesías. Es lo mismo. El Mesías, el Cristo, el ungido es lo mismo. Entonces los cristianos, por el bautismo, somos ungidos. Participamos por la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, por el bautismo nos hace partícipes de la vida trinitaria de Dios mismo. Somos ungidos, somos renacidos en Él, regenerados, santificados, destinados a la felicidad eterna. Estamos, dice el Papa, en gracia de Dios, cosa que nos debería llenar siempre de reconocimiento al Señor. O sea, el ser bautizados nos tenía que llevar siempre a un reconocimiento del Señor. O sea, ¿qué quiere decir reconocimiento? A una alabanza, a un corazón agradecido. Señor, me has salvado de la muerte, del pecado, me has perdonado, me has dado tu espíritu para que te llame Abba, papá, padre. Formo parte de la familia de Dios. Me espera el cielo, la vida eterna que Cristo ganó para mí, cuando yo por mis pecados iba derecho al infierno. Y Cristo ha hecho un stop, pare. Se ha puesto en las puertas del infierno con su cruz y nos ha cerrado el infierno y nos ha abierto el cielo. ¿Cómo no ser cómo no ser agradecidos al Señor? ¿Cómo no alabarle, bendecirle? El cristiano es el que vive en la alabanza. Gracias, Señor. Has sido buenísimo conmigo. Una figura del bautismo también de lo que hace el bautismo es la curación del leproso, ¿no? Curado de la lepra. Y hay un pasaje en el Evangelio que Jesús dijo a los 10 leprosos que gritaban, Maestro, ten compasión de nosotros. Maestro, Señor Jesús. Bueno, vayan a los sacerdotes. Y yendo de camino se curaron. Pero solo uno volvió y puesto de rodillas agradecía, alababa a Jesús. Jesús se quedó sorprendido y dice, ¿cómo? Pues no eran 10. ¿Dónde están los otros 9? Solo este samaritano ha vuelto a dar gloria a Dios. Solo uno.
Son pocos, dice el Evangelio, los que entran por la puerta estrecha. En cambio, por la puerta ancha y espaciosa, son muchos los que entran, muchísimos. Son la mayoría, dice el Evangelio. Entonces, comentando San Ambrosio este texto, dice, sí, los 9 leprosos se fueron curados de la lepra material, pero se llevaron en el corazón otra lepra peor, la lepra del desagradecimiento. Desagradecimiento. No tenían un corazón agradecido. Curados de la lepra material, ya libre, limpio, ya a trabajar, a hacer dinero, a la fiesta, al trago, a vivir la vida. Oye, pero tú estás el leproso, te has curado, ¿qué te ha pasado? Ah, sí, yo me he curado. ¿Te has curado tú? Alguien te ha curado. ¿Quién te ha curado? Ha sido nuestro Señor Jesucristo. ¿Y no le das gracias? ¿No lo amas? ¿No lo sigues? Sí, sí, dice San Ambrosio. Se curaron los 9 leprosos del Evangelio de la lepra material, pero se llevaron otra lepra peor, la lepra del corazón, la lepra del desagradecimiento. Un cristiano o es agradecido o no es cristiano. O somos agradecidos a Dios o no somos cristianos. Hay un agradecimiento profundo en el cristiano. En cambio, a veces nosotros, pues, por nuestra soberbia, pues no vivimos como cristianos. Vivimos murmurando por el calor, por la enfermedad, por la pobreza, porque los hijos no me obedecen, porque la comunidad no es como yo quiero, la parroquia, porque tantas cosas que nos llevan a la murmuración, que es la lepra espiritual, dice San Ambrosio, padre de la Iglesia. Entonces, el bautismo, el primer efecto, dice San Pablo VI, tiene que llevarnos a este reconocimiento del Señor, esta alabanza al Señor. Alabanza, dice él, de maravilla, de alegría, de querer bien, de esperanza y de amor. Debería, es decir, alimentar nuestra conciencia de esta estupenda novedad, aquella de ser y de sabernos cristianos, personas nuevas, en comunión con Dios, elevados a una dignidad superior de vida, a un destino inmortal. Entonces el Papa cita aquí a San Pedro, la primera carta de San Pedro, que dice así. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linajes elegidos, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, destinado a anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Esta es la obra del bautismo. Sacarnos de las tinieblas a su admirable luz. Esta es la obra del bautismo. Salir de Egipto, de la esclavitud, del pecado y pasar a la libertad de la tierra prometida, a tierra que emana leche y miel. Salir de las tinieblas y entrar en la luz. Salir del pecado y entrar en la gracia. Entonces, una forma de decir qué obra el bautismo en nosotros. San Pedro nos llama que somos linaje elegido. Dice Jesús, no me habéis elegido vosotros a mí, yo os he elegido. Y os he destinado a que vayáis y deis fruto. Y un fruto abundante. Somos linaje elegido. ¿Qué mérito? Dice San Agustín. ¿Qué mérito has hecho tú para que Dios te llame? ¿Qué mérito he hecho yo? En mi juventud, perdido y corrompido, no quería ir a la iglesia, solamente con los amigos, diversiones, odiando a mi pobre madre, perdido absolutamente. ¿Qué mérito he hecho yo para ser cristiano, para ser sacerdote? ¿Dónde está el mérito? Búscalo, no lo hallarás, dice San Agustín. Por pura gracia, dice San Pablo, habéis sido llamados, elegidos. Y hemos sido elegidos para ser hijos en el Hijo, que es Jesucristo. Hemos sido elegidos para ser cristianos, hijos de la luz, pueblo elegido por Dios, sacerdocio real. Tú sabes que en el bautismo, cuando te bautizaron, el sacerdote te ungió la cabecita, la coronilla, para que
seas, pertenezca a un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. ¿Tú sabes que eres sacerdote? ¿Participas del sacerdocio real? ¿Lo sabías? No, sacerdote es el párroco de mi pueblo, pero el párroco de mi parroquia es el sacerdote, yo no. Tú, por el bautismo, tienes un sacerdocio común a todos los fieles que bebe del sacerdocio de Cristo. Ah, pero ¿Cristo fue sacerdote? Claro, la Iglesia lo proclama, la Carta a los Hebreos lo proclama sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote de la antigua alianza ya pasó la figura, ha llegado la realidad, que es Cristo. El sacerdote de la antigua alianza, de la figura, pues oficiaba en el templo de Jerusalén, sacrificios de ovejas, de bueyes, de machos cabríos, de ovejas, etc. Y aspergía, rociaba al pueblo para el perdón de los pecados, era el oficio del sacerdote de la antigua alianza. Pues bien, Cristo es el sumo sacerdote de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque en la cruz Él va a ser sacerdote y víctima. En el templo de Jerusalén había un sacerdote y había una víctima. El sacerdote cogía a la víctima, el buey, la vaca, el cordero, y lo sacrificaba. Y con la sangre rociaba al pueblo. Entonces, había un sacerdote y había una víctima. Ahora, en la nueva alianza, Cristo asume esta doble realidad. Él es el sacerdote y él es la víctima. Que entra el sumo sacerdote de la antigua alianza, entraba al Sancta Sanctorum, donde estaba la presencia de Dios, el arca de la alianza, con sangre de machos cabríos, y pronunciaba en voz baja el nombre de Dios, que era Yahvé, que era impronunciable para un judío, no se podía pronunciar, tanto temor de Dios tenían. Entonces, solamente entraba él, nadie más. Había un velo que separaba el santo de los santos del santo, donde se oficiaban los sacrificios. Lo separaba un velo. ¿Sabéis que dice San Mateo en el Evangelio que al morir Cristo, dicho esto, expiró? En ese momento el velo del templo se rasgó. Quiere decir que ahora ya todo hombre, no solamente el sumo sacerdote, todo hombre tiene acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo, por este camino nuevo y vivo que dice la carta a los hebreos. Entonces Cristo, como sacerdote, sumo sacerdote, entra no en el santuario hecho por mano de hombre, entra en el cielo, pero no entra en el cielo a la derecha del Padre con sangre de machos cabríos, entra con su propia sangre. Hermano, ha llegado la realidad, pasó la figura, ha llegado la alianza nueva que anunciaron los profetas, Jeremías, Ezequiel, etc. Ha llegado con Cristo. Él está ahora a la derecha del Padre, presentando sus llagas gloriosas, diciendo, Padre, perdónales. Mira mis llagas, he sufrido por ello, han vuelto a caer, perdónales. Está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Esto celebraremos el próximo domingo, la fiesta de la ascensión del Señor al cielo, que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Es un aspecto de la ascensión del Señor. Bellísimo. Pues bien, nosotros somos, dice San Pedro, sacerdocio real. Reyes, un pueblo de reyes, sacerdotes. ¿Por qué? Porque nosotros también, dice Cristo, si alguno quiere ser discípulo mío, tome su cruz. También nosotros en la cruz de cada día nos inmolamos y oramos por el mundo. También nosotros somos sacerdotes. Nuestro sacerdocio bebe del sacerdocio de Cristo, que en la cruz se inmoló y dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Jesús, como sumo sacerdote, intercede por el pueblo, que Dios le perdone. Y nosotros también, unidos a Cristo por el bautismo, podemos pedir por tu cuñado que está fuera de la iglesia, por tu hermano y tu cuñada que se están separando, por tu hijo que no quiere ir a la iglesia, por el otro vecino que está metido en drogas y esclavo de tantas cosas. Nosotros somos un pueblo sacerdotal, que podemos orar por el mundo entero. Nuestro sacerdocio arranca del sacerdocio de Cristo en la cruz, en su pasión, muerte y resurrección. Sacerdocio real, nación santa, dice San Pedro. Somos una nación santa. La iglesia es una nación, y no lo sabía.
Ah, no, mi nación es España, es Ecuador, es Perú. No, nosotros pertenecemos a una nación santa, que es la Iglesia, que es universal, que es católica. Esa es nuestra nación. Y aquí somos peregrinos. Nuestra patria, nuestra nación verdadera, está en el cielo. Aquí estamos peregrinos en esta patria que es la Iglesia, en esta nación que es la Iglesia. Por eso, todos esos nacionalismos y todos esos excesos que se hacen, mi patria, mi país, todas esas cosas, el cristiano tiene que distanciarse, porque es verdad que el cristiano, pues, trabaja como todo el mundo y paga los impuestos y hace mucho más que los ciudadanos normales, porque también da limosna a los pobres y vende sus bienes para los pobres. Con nuestra vida, los cristianos superamos las leyes, guardamos las leyes y las superamos, si de verdad somos cristianos. Entonces nosotros pertenecemos, dice San Pablo, a una nación santa. ¿Qué nación? Ah, Ecuador, ¿no? España, yo soy español, no. Yo pertenezco a una nación santa, que es la Iglesia Católica. Universal, católica significa universal. Porque anuncia todos los dogmas, todo lo necesario, los sacramentos, todo para nuestra salvación. Y porque caben todas las naciones, blancos o negros, jóvenes o ancianos, es universal, porque está extendida por todas las naciones y caben todos los pueblos. Y anuncia todas las verdades necesarias para salvarse. Por eso es católica, universal. Somos, por tanto, dice San Pedro, una nación santa. La misa que celebramos aquí, en Ecuador, es la misma que se hace en Estados Unidos o en Japón. ¿Eh? Porque somos una nación, la Iglesia. Y a esta nación pueden pertenecer todos los hombres de la tierra. Y se entra por el bautismo. Y el bautismo presupone creer el Evangelio, el anuncio de Cristo muerto y resucitado, y arrepentirse de las obras. Todos tenemos que arrepentirnos. La Iglesia acoge a todos, pero el camino es el anuncio de la palabra de Dios y creer el Evangelio y bautizarse. Bautizarse significa arrepentirse, dijeron los habitantes de Jerusalén con el corazón compungido. Hermanos, ¿qué hemos de hacer? Hemos crucificado al Señor de la gloria, hemos pedido gracia de un asesino de Barrabás, nos hemos equivocado, estamos arrepentidos. ¿Qué tenemos que hacer? Con el dolor, con el corazón compungido, no con el orgullo de he robado tanto en la empresa y no me han pillado, he fornicado tanto, con tantas mujeres. Había un actor por ahí, un cantante que presumía que se había acostado con más de 1000 mujeres. Tú fíjate, qué vergonzoso, Dios mío. O vas a la cárcel y dice, me he comido 6 corvinas, o sea, ha matado a 6 personas. Entonces, eh, eso es una locura, presumir del pecado. Al bautismo o el orgullo de soy homosexual y tengo mi amante, mi partner, mi novio, mi esposo. Entonces son locuras de la sociedad. Hacen bandera del pecado. El pecado no. Para entrar en la iglesia es necesario, hay una puerta que es el bautismo. El bautismo presupone creer el Evangelio y arrepentirse. Arrepentíos y convertíos. Para que vuestros pecados sean perdonados. No se puede estar en la iglesia haciendo bandera de que he matado a tantas personas, he fornicado, me he acostado con más de 20 mujeres. Así no, así no. Ese sería un falso cristiano. Un cristiano o es humilde o no es cristiano. Un cristiano o está arrepentido de su vida pasada o no es cristiano. Entonces, hermanos, dice San Pedro, somos una nación santa, un pueblo adquirido, destinado a... ¿A qué estamos destinados? Hemos sido adquiridos. ¿Cómo he sido yo adquirido? Con la sangre de Cristo. Han pagado por ti un precio muy grande, maravilloso. No millones de dólares. Han pagado la sangre del Cordero inocente, sin mancha.
Hemos sido adquiridos por la sangre. ¿Cuánto vales tú a los ojos de Dios? ¿Estás deprimido? ¿Estás triste? ¿Por qué? ¿Tú sabes lo que vales a los ojos de Dios? Dios te ha comprado a un precio desorbitado. La sangre de su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que el que crea tenga vida eterna. Dice San Pablo, Dios no perdonó a su Hijo. Lo entregó a la muerte para quedarse contigo. Y cantamos en la solemne vigilia pascual, el pregón pascual cantamos, oh feliz culpa que mereció tan gran Redentor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Por amor al esclavo, sacrificaste al Hijo. Todas esas cosas cantamos, si te acuerdas, en el solemne pregón pascual de la vigilia que hemos celebrado recientemente. La vigilia pascual, la madre de todas las vigilias. Bien, hermanos. Entonces, hemos sido adquiridos por Dios y a qué hemos sido destinados. Porque todo llamado es para una misión. El profeta, un pueblo de sacerdotes, profetas y reyes. Profeta es uno convocado, llamado por Dios. ¿Para qué? Para su perfeccionamiento personal, para ser un lamparoso y de yo soy un privilegiado, Dios me ha llamado. Pues sí, pero Dios te ha llamado para una misión. No hay llamado sin misión. Si Dios te llamó, si Dios llama a Isaías, a Jeremías, aunque sea muy joven, a Samuel el profeta, aunque sea un niño, si Dios llama, es para una misión, no es para nuestro perfeccionamiento personal, para engreírnos como un privilegio, ¿no? Dice San Pedro, adquirido por Dios y destinado. Adquirido y destinado. ¿A qué? ¿Destinado a qué? A anunciar las alabanzas de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si hemos sido destinados a anunciar las alabanzas, si vivimos amargados, siempre renegando, siempre murmurando, siempre pateando el perro, atentos, hermanos. Algo no funciona en nuestro cristianismo. Algo está desencajado, algo va mal. Arrepintámonos. Hemos sido llamados a proclamar las alabanzas. Qué bueno ha sido Dios conmigo. Pero estamos murmurando de la esposa que tenemos o del esposo. Estamos murmurando de esos hijos rebeldes. Estamos murmurando de esta nación, de los políticos. Estamos murmurando de esto. Estamos quejándonos de todo. Atentos. Tú estás llamado a ser luz. Luz es aquel que alaba a Dios. Porque ha sido buenísimo con nosotros. ¿Qué más puedo hacer por ti que no lo haya hecho? Dice el Señor. ¿Qué más puedo hacer? Te he creado, te he dado el universo entero, los frutos, el agua, te da este planeta azul maravilloso. Te he dado mi Hijo, que ha muerto por ti. Te he dado el Espíritu Santo para que me llames Padre. Te he hecho la promesa de la vida eterna para que vivas conmigo eternamente. ¿Qué más puedo hacer por ti que no lo haya hecho? ¿Qué quieres más? Y andamos quejándonos. Decía San Juan de la Cruz que el que pida revelaciones de Dios, yo quiero que se me aparezca Cristo resucitado, yo quiero que se me aparezca la Virgen del Cajas o no sé qué, dice San Juan de la Cruz, estaría ofendiendo a Dios, porque Dios dice, todo lo que tenía que darte o manifestarte o revelarte, te lo he dicho en mi Hijo, clavado en la cruz por ti. Ya no tengo más que darte. ¿Qué más esperas? Está ofendiendo a Dios, pidiendo revelaciones, pidiendo visiones, pidiendo no sé qué cosa, éxtasis, como los santos, algunos santos que se elevaban de tierra. Estamos pidiendo manifestaciones raras, manifestaciones verdaderas que Dios ha hecho en tantos santos de levitación o éxtasis, etc. Éxtasis, tú sabes lo que son éxtasis, lo dice San Juan de la Cruz muy bien. Éxtasis es salir de sí mismo. Es decir, el que hace la voluntad de Dios entra en éxtasis. ¿Por qué? Porque salir de tu propia voluntad, de tus caprichos, y entregarte, donarte a la voluntad de Dios, eso es el éxtasis. Es salir de sí mismo, del egoísmo, y hacer la voluntad de otro, de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Ese es el éxtasis. No piense cosas raras, ¿no? Algunos, el éxtasis era tan profundo que ya hasta se desmayaban. Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, tantos místicos que verdaderamente han tenido. Dice
hemos hablado que el bautismo, dice el Papa, San Pablo VI, tiene un doble efecto. El primero es que somos cristianos, que participamos de la gracia divina, que vivimos en gracia de Dios, ¿no? Que vivimos en la alabanza, en comunión con Dios. Y el segundo aspecto es que somos sellados interiormente, en nuestra alma, en nuestro ser, de una impronta sagrada, de un carácter. El bautismo imprime carácter, se decía y se dice, ¿no? De una semejanza con Cristo, la cual no se borra más. Ese carácter es para toda la vida. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Papa, podemos, por suma desgracia, perder la gracia. Es decir, la vida divina del bautismo podemos perderla con el pecado mortal. Pero no podemos perder este sello, este carácter que estampa en nosotros una particular imagen de Cristo, por la cual los cristianos seremos siempre en condición de estar favorecidos por la amistad con Dios, pero también de tener una responsabilidad respecto a esta relación con Dios, de este sello indeleble en nuestra vida. Somos suyos, seamos por siempre cristianos. Esta es nuestra fortuna, este es un deber, este es un deber. O sea, es precioso, el lenguaje de San Pablo VI es maravilloso. Es decir, el bautismo en nosotros, que es participación a la pasión, muerte y resurrección de Cristo, porque todo cristiano tiene que llevar la cruz, toma tu cruz y sígueme, dice Jesús. Entonces, y si no lleva la cruz, dice, no, yo ya no, me decía ya una chica con lágrimas, estaba casada ya 4 años, y el marido la abandonó, y me lo decía con lágrimas, porque ella ama a su esposo, como buena cristiana, ¿no? Y, y que el marido había dicho que ya no la amaba, tenía un amante. Entonces, eso es, eso es no ser cristiano. ¿Por qué? Porque has dejado tu cruz es tu esposa, que tiene ese carácter, que tiene esa debilidad, que tiene no sé qué, que mejor no te da hijos o te da muchos hijos, no sé cuál es tu cruz, pero es tu esposa. Esa es tu cruz, llévala. No, ha botado la cruz y se ha buscado una más jovencita, más guapa, con más dinero, no sé. Tantos cristianos hacen eso. Digo, ¿tú lo amas a tu esposo? Le decía yo a esta chica. Sí, yo lo amo. Muy bien, fantástico. Tú pide todos los días por tu esposo. Que Dios lo perdone, que Dios lo salve. Pide también perdón. Tú, algún día que hables con él, pídele perdón por alguna debilidad, porque ninguno es perfecto, somos todos pecadores. Pídele perdón también de algún error tuyo y ora por esto los días. De manera que si él dentro de un año, dentro de 5 años, dentro de 20, de 45 años, porque para el Señor 1000 años como un día, ¿no? Él se arrepiente, deja a ese amante y vuelve a ti, que encuentre en ti una puerta abierta. No para seguir con el amante. Si está arrepentido, deja esa situación y que tú lo estés esperando, amándolo así como es. Eso es cristiano. Eso es cristiano. Ahora no. La mayoría ahora, esa mujer le abandonó el esposo, entonces coge y se busca otro. Pero te has metido en adulterio, has botado la cruz y encima quiere que le den la comunión. Bueno, ahí se está metiendo en la iglesia un espíritu que yo ni lo conozco ni sé qué espíritu es ese. Porque el espíritu que Dios da a su iglesia es el espíritu del martirio. Escucharemos el próximo domingo, día de la Ascensión. Vaya a recibir el Espíritu Santo para ser mis mártires. Eso dice el griego. Hemos traducido por testigos, bueno, pero el griego dice mis mártires. No hay un cristiano que no sea mártir. O es mártir o no es cristiano. Mártir. Cristo se inmoló en la cruz. El cristiano se inmola en la cruz de cada día. Que es tu esposo, que es tu esposa, que es tus hijos, que es tu enfermedad, lo que sea. Toma tu cruz, ahí te inmolas con Cristo. Bueno, entonces decíamos que el Papa San Pablo VI nos habla de este doble aspecto, efecto que hace el bautismo. El primero es, lo repetimos, es de que
nos hace el bautismo partícipe de la misma vida de Cristo, regenerados en Él, santificados, destinados a la vida eterna. Antes se decía, estoy en gracia de Dios, ¿no? Bueno, también se puede decir hoy. Esto nos tiene que llevar de reconocimiento al Señor, de alegría, de una esperanza maravillosa, de esta estupenda novedad de saberse que eres cristiano, persona nueva, en comunión con Dios, una dignidad maravillosa, un destino inmortal. Y segundo, ¿cuál es el segundo aspecto? El carácter que te imprime el bautismo. Que dice el Papa, podemos, por suma desgracia, podemos perder la gracia divina por el pecado mortal, ¿no? Pero no perdemos este sello, este carácter que estampa en nosotros una particular imagen de Cristo, por la cual somos cristianos para siempre, en amistad con el Señor. Esta es nuestra fortuna y es nuestro deber. O sea que el Papa resalta dos cosas: nuestra fortuna y nuestro deber. Nuestra fortuna porque estamos llamados a la vida eterna. Que cree en mí no muere, tiene vida eterna. No conocer la muerte jamás. O sea, por el Espíritu Santo tú ya tienes vida eterna. O como dirá San Pablo, por gracia hemos sido llamados, resucitados con Cristo y sentados con Él en los cielos. O sea, el cristiano por el bautismo ya está sentado con Cristo en los cielos. Dice la carta a los Efesios. Sentado con Cristo en los cielos. ¡Qué fortuna! Dice el Papa Pablo VI. ¡Qué fortuna! Te ha tocado la lotería. Yo a veces voy por el centro de Guayaquil y me ofrecen lotería del loto millonario, no sé qué. Y yo les digo, cuando me insisten mucho en que compre, digo, no, yo ya soy millonario, ya. Me tocó la lotería. ¡Qué fortuna! Dice el Papa. Pero también añade, ¿y qué deber? Tenemos el deber de vivir como lo que somos, cristianos. Si vivimos maldiciendo, tantas veces maldecimos nuestra suerte, porque hay mucho tráfico en esa avenida, en la ciudad, porque hace mucho calor, porque no aceptamos la enfermedad o la pobreza, tantas cosas que hacemos y que estamos ocultando el verdadero rostro de Cristo, que es la alabanza a Dios. Vivid contentos, vivid alegres. Os lo repito de San Pablo, estad alegres, os lo repito en el Señor. No alegres porque ha triunfado el equipo de fútbol, Barcelona, Emelec, porque te ha tocado la lotería de millones. No, no, no es alegría mundana, eso es alegría, no es alegría cristiana, es euforia. Y la euforia lleva a la borrachera, lleva a la pelea, a la riña, los golpes, hasta el asesinato. No, la euforia no. La euforia no es cristiana. La alegría es saber que Cristo te ha perdonado, te ha llamado a su iglesia, te ha dado su espíritu, puedes llamar a Dios papá, y que te espera la herencia eterna, que puedes amar a todos, hasta a tus enemigos. Esa es la vida cristiana, con su doble aspecto, de participar de la vida de Cristo y de un carácter que eso nadie te lo puede borrar. El bautismo imprime carácter, o sea, un sello por el cual tú eres de Cristo para siempre. Bueno, y continúa diciendo el Papa, sobre esta fortuna, sobre este deber, el hecho, es decir, de ser cristiano, sea porque es objeto de un amor inmenso de Dios, la gracia, o sea porque vinculados a una parentela sagrada, que es la Iglesia, y con Él, con Cristo en nuestra cabeza, el carácter, nosotros debemos meditar mucho más. Tenemos todos que meditar mucho más lo que somos. Somos por el bautismo partícipes de la vida divina, de la vida de Cristo, vivir en la alabanza a Dios, y también que tenemos un carácter, un sello, que ya nadie nos puede apartar de Cristo. Nadie. Ese sello es indeleble, es eterno, para siempre. Debemos, continúa el Papa, en cambio, a menudo observar
como no siempre los cristianos, si no sabemos cristianos, no siempre sacan de esta realidad que los define la línea inspiradora de sus vidas. No siempre, no siempre. Nos olvidamos del carácter que imprime en nosotros el bautismo, de la vida divina que hemos recibido en el bautismo. Nos olvidamos con tanta frecuencia. Pensad, dice el Papa, pensad ante todo en la escasa y débil conciencia que un chico tiene de esta su elección en orden religioso, sobrenatural. Los chicos, decía el Papa entonces, y hoy es una pena, tú vas a las iglesias en España, por ejemplo, por decir, no ven ni un joven, son todos ancianos y más mujeres. Claro que esto no tiene que llevarnos a la desesperación, porque el Espíritu Santo no está dormido, está suscitando movimientos, comunidades llenas de jóvenes. Y parroquia hay muchísimos jóvenes, por gracia de Dios. Hay 1000 niños, 1000, preparándose para la primera comunión, la confirmación. No hay en las Eucaristías. ¿Cuántos jóvenes, no? Ahora, por gracia de Dios, y yo me alegro muchísimo. De mi parroquia van a ir unos 40 jóvenes a Lisboa. Y es una parroquia pobre, ¿no? Pero van a ir a Europa al encuentro del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. Y muchísimos jóvenes que van a ir. Es maravilloso, ¿no? Ir al encuentro del Papa, recibir las gracias maravillosas que se dan siempre en estos encuentros. Porque no es solamente el encuentro del Papa, es también un largo peregrinar por santuarios, con tantas Eucaristías, haciendo los laudes, la oración. Cuántas gracias van a recibir estos jóvenes que le va a hacer crecer en su fe, ¿no? Y yo me alegro, como párroco, me alegro muchísimo. Yo he ido prácticamente a todas las peregrinaciones. Ya con mi edad me he echado un poco atrás y que vaya otro sacerdote más joven, pero yo he ido desde que se inauguró la Jornada Mundial de la Juventud, estamos hablando de los jóvenes, ¿no? Y el Papa Pablo VI tenía esta preocupación que luego Juan Pablo II pues vio, eh, tomando esta preocupación de su antecesor Pablo VI, aunque fue Juan Pablo I, pero bueno, eh, Pablo VI, esta preocupación de los jóvenes, empezó a organizar en el año, me parece que fue el año 83, 84, fue la primera Jornada Mundial de la Juventud en Roma. Y allí fui. Y después se hizo en Santiago de Compostela, España, después en Czestochowa, Cracovia, Polonia, después en Denver, Estados Unidos, eh, en París, en Colonia, Alemania, luego en Madrid, luego en Río de Janeiro, luego en Toronto, y he participado en todas, por gracia de Dios, durmiendo por tierra muchas veces con un sleeping, un saco de dormir, pero viendo la alegría de los jóvenes, viendo cómo nacían vocaciones, etcétera. Y eso es estupendo, ¿no? Bueno, continúa el Papa diciendo, un chico joven puede tener esta conciencia de ser un miembro de una clase social, ¿no? De una clase obrera, de la nobleza, o bien de ser miembro de una tribu o de otra, o ser hijo de un pueblo, de una nación, de una raza. Entonces dice el Papa, tanto más se debería cultivar en el adolescente la conciencia de su religión, especialmente de la católica, de ser miembro de la Iglesia Católica, que confiere a esta conciencia juvenil misma el sentido de una comunión con Dios, con Cristo, con los santos, con los difuntos, con la Iglesia viva, que derivan de esta mentalidad, de esta orientación moral y social. Entonces el Papa, muy bien, el Papa estupendo, dice, si tanto tienen conciencia, soy de este equipo, del Melec, del Barcelona, del Barcelona de España, del Madrid, del Paris Saint-Germain, de no sé. Si tanta gente tiene conciencia de pertenecer a un partido de fútbol, a un equipo, o de una nación,
o de una tribu, ¿cuánto más deberíamos estar orgullosos de pertenecer a la Iglesia Católica? Con un primado que es el Papa Francisco, pontífice, con un obispo, con unos catequistas, con unos párrocos, un párroco, etcétera, en una comunidad, el sentido de la pertenencia a una comunidad, mi comunidad, donde celebro la fe. Tanta gente tiene ese orgullo de pertenecer. Soy del Emelec, soy del Barcelona, soy... Bien, hermanos, el programa La Iglesia, el edificio divino, estamos siguiendo. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 5 de mayo de 1976.